Me quiero referir a esto que está surgiendo a partir del cierre de los colegios y estas discusiones mediáticas que se han dado a partir de las declaraciones del ministro de Salud, quien dijo que los docentes en Chile se sienten muy cómodos con el hecho de no ir a trabajar. No es raro en el caso del colegio de profesores. El año pasado, el sistema escolar, y en particular los más vulnerables, perdieron 1 mes y medio de clases en promedio. Por el paro. No como consecuencia de un virus, como consecuencia de un paro. Lo que uno ve es que hay un grupo de gente pequeño, pero que influye mucho, que la paralización, la verdad es que no le complica mucho la vida. Ya, pero no me va a decir. Usted me está poniendo la situación de la irreversibilidad y yo le digo que un atraso en el aprendizaje, siendo algo que absolutamente indeseable, que de ninguna manera quisiéramos, es menos irreversible, porque algo podremos hacer respecto de eso una vez que se vuelva a clase, es menos irreversible que una persona que fallece o enferma gravemente. Mario, se da cuenta que ahí está el problema, que usted siempre pone a la muerte ante cualquier cosa y a la muerte nadie le compite en riesgo, sin duda. Nadie en su sano juicio arriesgaría a la muerte a un niño o una niña. Nadie, no conozco a nadie, ni a los locos más locos arriesgarían a un niño o una niña. El punto es responsable decir que cualquier tipo de reapertura, en cualquier condición, en cualquier parte de Chile, ¿es riesgo de muerte? ¿En Aysén, que hay positividad cero, abrir los colegios es riesgo de muerte para los niños? Por otro lado, como en la nota se ha visto, hay una sucesión de idas y vueltas entre los dichos de un periodista muy conocido acá y la persona que preside el gremio de profesores de Chile. Y acá hay un tema que es insoslayable. La vuelta de los chicos a clase no tiene solución de continuidad mientras se siga con este estado de miedo, de terror y de pánico que se infunde desde los medios gráficos, desde los medios radiales, desde los medios televisivos, es decir, desde todos los medios oficiales que siguen con el relato. Vamos a un ejemplo. Diarios de la fecha. Preocupación por incumplimiento de cuarentena de personas contagiadas. Acá tenemos otro ejemplar, dice, detectan brotes de COVID-19 en la región por no uso de mascarillas. Es decir, es tal la patraña que está engendrada, donde hemos retrocedido siglos en lo que es la medicina, siglos de conocimiento tiradas a la basura, con un invento nuevo, como es este que les acabo de mostrar, de personas contagiadas. ¿Saben quiénes son las personas contagiadas? Son estos modernos que se le dicen asintomáticos, o sea, las personas sanas. A las personas sanas ahora se las considera enfermas, ¿sí? Entonces se dice está contagiada. ¿Y cómo se sabe que está contagiado? Y porque se le hizo el test PCR, que no sirve, que no detecta, no sirve para este menester, no detecta el SARS-CoV-2 de forma específica. Lo han dicho muchas autoridades científicas a nivel mundial. La doctora María Cancedo, en este mismo canal, lo hemos publicado. Lo dice, lo explica claramente. No es un médico, representa colectivos de médicos de todo el mundo. Y cada vez son más que lo advierten. El doctor Ángel Gracia, en entrevista en este canal, también publicado, también lo explica. ¿Por qué no sirve el PCR? No lo digo yo, son autoridades mundiales. Gente con prestigios enormes. Estos medios de difusión, en este caso es el Austral, que es un hijo bobo del Mercurio, un gran creador de mentiras a través de todos los tiempos. Lo que pasa es que la gente antes creía a pie juntilla lo que decía un diario. Era, lo dice el diario, lo dice la televisión. Hombres, mujeres, despierten. Eso es falso. Y se los digo yo, con experiencia, sé de qué estoy hablando. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en un medio periodístico de la Argentina, en un prensa gráfica, les voy a dar un ejemplo de la prensa gráfica, nosotros cuando entrábamos a la redacción todos los días veíamos un papel, que ya de tanto verlo ni lo veíamos, pero que sabíamos perfectamente
¿a qué apuntaba? Es como hoy cuando le dicen, vio, cuando usted entra a cualquier lado, mascarilla obligatoria, cállate la boca. Bien, lo mismo. En una papeleta estaban todas las empresas que pertenecían a ese holding de medios. De esas empresas no se podía hablar. De la otra papeleta estaban las otras empresas que eran aquellos holding que eran contrarios a los intereses del medio donde en ese caso yo trabajaba. De esas había que hablar y siempre mal. Así se manejan los medios de comunicación, gente. Se manejan por intereses corporativos, no le dicen la verdad. Todas estas informaciones que son tendientes al miedo y todo lo que nace del miedo es malo. Esto es algo inherente al hombre. ¿Cómo usted va a vivir con miedo? Por favor. De ninguna manera, no lo acepte. Investigue. Dese la tarea de obtener conocimiento, no de fagocitar todo. Ay, no, porque si me lo dicen debe ser así, debe ser que es bueno, que cuiden mi salud. No, mentira. Están cuidando los grandes intereses monopólicos. Intereses que están apañados, en este caso por este gobierno actual, de Sebastián Piñera. Intereses amañados con la gestión anterior de Michelle Bachelet. Es una continuación de lo mismo. Acá no hay izquierda y derecha. Acá hay gobiernos corruptos y funcionarios corruptos que apuestan al globalismo. Y quiero atar esta mención al tema docente, que es lo que me ocupaba en primer término. Yo le diría al presidente del Colegio de Profesores que usando la sapiencia que tienen los profesores del área biología, ciencias naturales, vean que toda esta campaña está siendo violado el conocimiento científico básico. Los postulados de Koch han sido obviados, que se están alterando todos los tiempos que dicen los libros que ustedes deberían leer, si no es que han leído siendo profesores, si es que no lo han leído, que esto que estoy yo diciendo está avalado por expertos que así lo dicen, que esto es una barbaridad y que obviamente acá hay algo por detrás, que es algo económico, como todo, como siempre. Por favor, profesores de historia, ¿pueden ver cómo se desarrolla la historia? ¿Cómo se desarrolló? Porque viendo el pasado se ve el presente, les aviso. Entonces yo digo, en vez de estar centrados corporativamente, que es lo mismo que hace el gobierno, en sus intereses personales, hablando de mesas de diálogo ¿de qué? Si esto es una mentira, ¿por qué no lo dicen corporativamente ustedes? ¿Por qué no dicen lo que hay que decir desde su gremio? Que esto es una mentira y exponerlo. Y que el problema no es que los chicos vayan a la escuela. El problema que acá se ha creado un pandemonium para que los chicos no vayan a la escuela, para que los chicos no aprendan. Y otra cosa, ya que estamos en este intertanto, ¿no se pusieron a pensar que además que los chicos no van a la escuela, además los chicos no quieren ir a la escuela? Porque están hartos de que todos los años le den lo mismo con una paleteada diferente. Que lo que les cuentan los profesores los aburre. Que son contados con las manos los profesores que realmente son profes de corazón y maestros de corazón. Que la mayoría se suman al gremio porque van a tener un sueldo seguro, porque les interesa depender del Estado. Porque el sistema que tiene Chile para administrar la educación en manos de privado equivale a que aquellas personas que ponen una escuela ponen ante nuestros hijos
a sus familias. La ex mujer del director, la actual mujer del director, la hija del director, el yerno del director, el hijo del profesor preferido del director, que estudió además, voy a dar un ejemplo, física, porque el papá estudió física, porque además esa conducta la tuvo, ¿por qué? Porque el puntaje probablemente no le alcanzaba para estudiar otra cosa, el de la PSU. Porque probablemente quería estudiar otra cosa y no le dio el puntaje. Y terminan estudiando la docencia. Porque el sistema avala, porque dice que hay pocos docentes, que cualquiera sea docente. ¿Por qué no propone el Colegio de Profesores un autoauscultamiento de las capacidades mentales de los profesores? ¿Quiénes son esos individuos? Muchos perversos, porque existe la perversidad, que están al frente de las aulas, con serios problemas psiquiátricos. Y conozco gente que con serios problemas psiquiátricos, que el psiquiatra les ha dicho, porque me lo han confesado, que no pueden ir más a clase, siguen yendo. Personas que hacen un daño terrible en la niñez y en la juventud de este país. Señoras y señores que ya por edad deberían estar jubilados y que sin embargo, por las ratonerías de este país que no le da una jubilación o una pensión digna a un individuo, tienen que seguir trabajando. Pero eso no puede ser, que la persona, porque tiene que seguir trabajando porque no le alcanza, no puede ser que una persona de 60 años esté conviviendo con chicos de 13, 14 años. Que fue profesor en un mundo que ya no existe, que no los tolera, que no los quiere ni ver, que odia ir a la escuela. Yo digo, ¿por qué los profesores no se plantean ellos estas problemáticas internas? Nadie lo dice. Siempre es la pelea por el sueldo, por las condiciones que no me dan. Pero por favor. Entonces, no dudo de que hay muchos profesores y maestros que están cómodos con esta situación. No todos, por supuesto, porque lo peor que se puede hacer es colectivizar una opinión. Todo lo colectivizado, lo que se colectiviza, tiene este problema. Honor a aquellos docentes que son docentes de alma, que también los conozco. Y hablo de esto también porque fui profesor varios años. Y me fui porque me di cuenta que estaba yendo solo por el sueldo. Porque lo que yo pretendía hacer en las aulas, tratando de aplicar estos conceptos de los que soy consciente hace muchos años, era destruido por el que venía atrás mío, o el que venía el otro día, que era uno de estos individuos que les estoy mencionando, con estas problemáticas internas. Y lo otro que tendría que plantearse el Colegio de Profesores es qué se está enseñando, muchachos, mujeres, siguiendo unos programas vetustos, antiguos, impuestos. ¿Por qué no? Ustedes no discuten qué es lo que les están dando, qué material les están dando, por qué se apegan a ese material inservible para el siglo XXI. ¿Por qué no se ponen las barbas en remojo? ¿Por qué no se hacen una autocrítica? En vez de seguirse manejando por el miedo, no vamos a ir a la escuela, no por nuestros niños, no, decí la verdad. Decí la verdad, exponer el sistema globalista, enseñar a los chicos, enseñar a lo que es la economía de la vida,
Enseñale cómo es el sistema financiero. Enseñale que en este mundo hay perversos. Enseñale todos los problemas mentales de los seres humanos. Que hay compañeros que lo sufren porque lo sufren en la casa. Ese chiquito que tortura a otro, que le hace bullying, ¿de dónde te crees que sale? No somos todos buenos. Este no es un mundo ideal. No, no, señorita. No, señor. No es así. Yo recuerdo en otro mundo, mi maestra de tercer grado que se quedaba después de hora tomando mate con los alumnos, que era de un pueblito perdido allá, de una provincia. Y nosotros creíamos que qué lindo sería ese pueblito, cómo sería el pueblito de la profesora, de la maestra. Otro mundo, claro. ¿Que era maestra de corazón? Sí, claro. Se nota a la legua la gente que hace las cosas de corazón. Y los otros también, lamentablemente son mayoría. Señores, autocrítica. Déjense de joder y pónganse a laburar. Bueno, y mientras estoy editando el material que ustedes acaban de ver, me acaba de llegar la notificación que YouTube ha censurado una vez más uno de los videos de nuestro canal. Y se trata del testimonio de la doctora Natalia Prego. Yo les había recomendado que lo vieran en relación a toda esta temática que por desinformación sostienen los docentes en su negativa a volver a las aulas. Les voy a dejar un pedacito de aquello censurado para que ustedes simplemente vean si ese material no puede ser escuchado, oído, razonado, si nosotros no tenemos una capacidad intelectual para determinar si esa información es fehaciente o no, dicha por un profesional a cargo de un colectivo de profesionales médicos del mundo entero. Escúchenlo, sáquenlo sus propias conclusiones y también vean cómo se comportan los medios, en este caso, YouTube. A lo mejor en alguna época se lo recordará como aquella plataforma que nació junto con Internet para que las personas se expresen y un día se convirtió en un censor y por eso desapareció. Ojalá que la historia lo recuerde así. Pero antes ojalá que reviesen su postura, censores de YouTube. Hablar de censura, ¿eh? Censura propia de las dictaduras. Bueno, salió en verso. Me voy hasta el próximo programa. Los saludo. Gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Como siempre les digo, soy Luis Marigliano, periodista, y me sumo a aquellos que pugnan por encontrar la verdad. Hasta el próximo programa. Nos vemos. Nosotros somos científicos y el dogmatismo es la antítesis de la ciencia, ¿no? El dogmatismo es aquello que está sostenido en un pensamiento único, permanente e indiscutible, ¿no? Que era más propio de la Edad Media y de épocas en donde la conciencia y sobre todo el nivel intelectual no se había desarrollado correctamente en el ser humano, ¿no? En estos momentos eso no sucede, gracias a Dios, y por tanto tenemos que responder ante esas posibilidades que tenemos, ¿no? Como seres humanos de desarrollar nuestra capacitación intelectual y raciocinio. Dicho esto, por supuesto, los rebrotes no son todos enfermos. El 95% no son enfermos, son los llamados asintomáticos, que no son enfermos. Un enfermo tiene síntomas, si no, no sería enfermo. Un enfermo es el que ve el médico, nunca ve un asintomático, lógicamente, y por tanto la transmisión del virus, quiero dejar varias cosas muy claritas, en 3 o 4 minutos lo digo todo muy rápido. La transmisión del virus no es ni al hablar, ni en conversación, ni por objetos, ni por aire acondicionado, ni por agua. Es por tos y estornudos.
Correcto, una persona que esté con síntomas. Así lo corrobora, lo expone la OMS en su documento del 29 de marzo del 2020 y lo corrobora en su documento del 9 de julio del 2020. Son documentación oficial y científica que tiene una vigencia de 2 años. Correcto. El 9 de julio del 2020 la OMS volvió a ratificar los modos de transmisión del virus porque hubo 260 más o menos científicos que le pidieron a la OMS que por favor rectificara sus afirmaciones en relación a la transmisión del virus, que decían que no, que se transmitía al hablar, que se transmitía por el aire. Bien, la OMS volvió a recabar información, volvió a estudiar sus informes científicos y volvió a ratificar, no señores, esto no es así, y volvemos a elaborar un documento. Con lo cual, la OMS tiene muy clara esta situación. Hay una excepción en las UCIs y en zonas de alta contagiosidad. Explico, en el informe en el documento del 29 de marzo del 2020 se dice la excepcionalidad principalmente en UCIs porque en procedimientos abiertos, broncoscopias, traqueostomías, etcétera, etcétera, puede haber la posibilidad, pero siempre en ese tipo de ambientes con procedimientos médicos abiertos. Bien, había la duda de que hubiera esa transmisión del aire porque estaba basado en un estudio que solo fue a nivel laboratorial, que eran unos generadores de aire que por propulsión a gran velocidad pues se veía que había transmisión del virus, pero nunca se pudo corroborar, ni extrapolar, ni correlacionar a la velocidad que la tos o el estornudo tiene. Correcto. Con lo cual la OMS dice claramente que no se transmite por el aire. Simplemente eso fue un estudio laboratorial y un estudio experimental, pero que no se puede correlacionar con la tos y el estornudo del ser humano. Por tanto, queda correlacionado y limitado a esas posibilidades, ¿no? Tos y estornudo. Por tanto, la persona asintomática, que se contagian las personas asintomáticas, etcétera, etcétera. No, ya lo dijo la OMS en una rueda de prensa, pero es que aparte, en el documento del 5 de junio del 2020 se dijo que había estudios en donde más o menos la prevalencia era entre un 6% a un 41%. Bien, hicieron una media estimativa que era un 16% podían contagiar los asintomáticos, pero es que realmente son presintomáticos, o sea, antes de llegar al hospital ese día, porque cuando la persona está incubando está con toda la carga viral en ella, quiero decir, no tiene tanta posibilidad de generar. Por supuesto, en medicina nunca podemos decir las cosas ¿es así o no es así? No, la ciencia siempre está abierta, los estudios científicos siempre están para ser revisados, para ser perfeccionados y para ser mejorados, pero hay ciertas bases de las que tenemos que partir. Por tanto, todos esos modos de transmisión que se habló en tantos medios de comunicación, hoy un día, otro día, no son ciertas. Esto que quede claro, y toda la documentación oficial de la OMS está disponible para el acceso público. Bien. Ahora me preguntarán, entonces, ¿por qué la OMS dice? Bueno, la OMS revisa de 500 a 1000 artículos científicos cada día, correcto, en relación al COVID-19. Es un equipo en donde cada día van revisando. Son estudios preprints, quiero decir, no son definitivos. La ciencia avanza en relación a una comunidad científica que estudia ciertos temas y lanza propuestas al mundo científico. Ese lanzamiento de propuestas, ¿no?, y de estudios iniciales que ellos han empezado, pero que no tienen, evidentemente, conclusiones definitivas, pues las publican y después dicen a la comunidad científica, miren, nosotros con 30 personas o 100 personas hemos llegado a estos resultados. Ustedes, a nivel de Alemania, a nivel de Estados Unidos, a nivel de China, ¿cómo podemos perfeccionar eso? Entonces, los colegas a nivel científico leen, revisan y observan esos estudios científicos que se llaman preprints, que van lanzando a la comunidad científica y
¿los corroboran o no los corroboran? Entonces, en relación a este estudio, nosotros hemos avanzado y hemos realmente ratificado. Entonces, al final, la comunidad científica, principalmente las revistas científicas, lanzan los papers, que se llama, ¿no? En donde tienen que estar realmente corroborados por estudios de doble ciego, laboratorios independientes, colectivos científicos independientes, en donde entre todos llegan a esa conclusión de que es veraz. Pero evidentemente, aparte de esto, esos estudios que son preprints o papers, la OMS en su documentación oficial siempre va a exponer estudios científicos. Además, en la documentación oficial ya lo pone, vigencia hasta 2 años, salvo que antes hagamos hincapié en que este documento nos hemos equivocado y volver. No, en principio eso no ocurre, que fue por lo que hicieron el 9 de julio del 2020 un nuevo documento. Nosotros como médicos sabemos perfectamente que además lo corrobora la OMS también en su documento del 9 de julio del 2020. Ella elabora este documento para ratificarlo en los modos de transmisión, pero también para hablar de los PCRs. Y dice claramente que en los PCRs no detectan virus infeccioso, carga viral infecciosa. Correcto, esto es importantísimo. Claro, es que me pareció la clave de lo que se dijo ayer. Es que es la clave, claro que sí. ¿Qué detecta? ¿Qué? ¿Y qué detecta? Proteínas. Detecta vamos a ver, los virus son ARN o ADN, material genético, correcto. El PCR lo que detecta es una parte del material genético, porque si determinara todo el genoma tardaría muchos días. ¿Vale? Como tienen que ser en unas horas, normalmente 3 horas, detecta una parte. En esa parte se amplifica, pero esa parte puede no ser completamente del SARS-CoV-2 porque el SARS-CoV-1 comparte el 80% del genoma del SARS-CoV-2, por tanto puede ser el SARS-CoV-1. No estamos determinando el SARS-CoV-2. Y también pueden ser otros coronavirus, como así lo explicó también en enero la documentación oficial de la OMS, en donde se había detectado también presencia de otros coronavirus. Incluso podría haber en las personas vacunadas con la gripe, podría haber restos virales y podría también dar PCRs positivos. Por tanto, es importantísimo saber que los rebrotes no son todos enfermos. El 95% de los rebrotes de Italia son asintomáticos, no son enfermos. Es importantísimo que esto quede claro, son PCRs positivos que nos puede pasar a casi todo el mundo. Es importantísimo saber que estas personas están siendo recluidas en sus casas, que están dando PCRs positivos cada 15 días. Hay muchas personas que llevan recluidas en sus casas 2 meses sin estar enfermos. Y ese PCR no se puede garantizar que dé negativo. Porque si esa persona tiene esos restos virales que son inactivos a nivel corporal, porque nosotros además convivimos con los virus, es un ecosistema en el que todos estamos viviendo, ¿no? Otra cosa es que mi inmunidad y mi sistema defensivo pueda realmente superar ese ataque, esa desestabilización orgánica que provoca ese virus o no. Por tanto, esto es importantísimo y es clave. Es clave, correcto, es clave. He de decir que hemos unido fuerzas con Berlín, con la Comisión Extraparlamentaria de Alemania, y quiero decir desde aquí que vamos a estar presentes en la manifestación para 500.000 personas que va a haber en Berlín el 1 de agosto, el próximo sábado. Vamos a estar presentes allí, Médicos por la Verdad España. Y va a ser una manifestación importante a nivel europeo, va a ir personas también de Latinoamérica, de Estados Unidos. Tenemos que transmitirla, María. Dile a la esposa que se pongan las pilas. Muy importante. Desde aquí animo a todas las personas que quieran ir allí. Va a ser una manifestación en abierto. Por supuestísimo, está autorizada para 500.000 personas, por tanto, con toda la seguridad que se pueda garantizar, o sea, no hay ningún problema, que la gente no tenga miedo. Creo que lo más importante en este momento es el miedo, que la gente no tenga miedo, por favor, no se contagia ni lo de los guantes, ya no es necesario los guantes, están provocando muchísimos problemas de dermatitis, de contacto, de
problemas de alergias cutáneas, las personas siguen poniéndose los guantes. Es gravísimo lo que pasa en las empresas, están obligando constantemente a poner los guantes, personas con llagas en las manos y que se sigue obligando a poner los guantes, personas con mascarilla y que se sigue obligando a poner mascarilla. Tengo que decir desde aquí, denunciar que la Generalitat de Cataluña elaboró una nota informativa a los médicos presionando e informando para que no pasen certificados de exención de uso de mascarillas. Por tanto, las personas están yendo a pedir a sus médicos que por favor le pasen el informe de exención y certificado de exención de uso de mascarillas si se le está denegando, cuando es un derecho del paciente y un deber del médico legislado. Por tanto, pido por favor a mis compañeros médicos que no se sientan coaccionados ni presionados, porque eso es una nota informativa nada más, pero la libertad del médico está contemplada, por supuesto, en el artículo 33.2 del Código Deontológico Médico, en donde habla de la libre elección de método y tratamiento y muchas más otras normativas aplicables, ¿no? Doctora, Sí, hay que hacer la diferenciación, porque en los rebrotes y también antes estaban incluidos personas que por un traumatismo de un miembro inferior, etcétera, etcétera, iban a ser operados en los hospitales y se le hace el PCR. Si da positivo, están dentro de los asintomáticos. Pero esas personas están en el hospital, en el servicio de traumatología. Nunca van a desarrollar la enfermedad. Esos son los asintomáticos que realmente no contagian. Los que la OMS expone en su documento del 5 de junio del 2020 son los presintomáticos, los que realmente después desarrollan en un 16%, muy poquito. Claro, porque no hay que Muy poquito, Uno de cada cinco, uno de cada seis. Claro, pero es que tenemos eso es importante que se sepa, ¿eh? Claro. Porque es que claro, la inseguridad que da estar con alguien que no está enfermo era por culpa de eso. Exacto. Es que todas las medidas sociales, de distancia social, de mascarillas, está basado en eso, en los asintomáticos, el miedo a contagiarse. No es así, porque en esos asintomáticos, ya digo, está incluido todas esas personas que en los hospitales están por otra circunstancia, dan positivo por las explicaciones que ya he hecho anteriormente y se le introduce como casos confirmados. Tenemos que decir algo. El Ministerio de Sanidad, doctor Fernando Simón, siempre dice claramente la situación, dice casos confirmados. Pocas veces dice infectados. De hecho, a nivel documentacional, de forma oficial, siempre se dice casos confirmados. El problema es que no se dice de qué y subliminalmente parece que son confirmados de enfermedad. No son confirmados de enfermedad, son confirmados de positividad en PCR, en donde hay muchísimos falsos positivos y en donde no son enfermos. Por tanto, ese juego de palabras o esa utilización del lenguaje es importantísimo dejar claro que es peligroso, porque dan informaciones que realmente no son reales. Correcto. Entonces, eso es así. La utilización de mascarillas está también basado en esa posible contagiosidad de asintomáticos. Claro. Decir que las mascarillas solo la OMS considera la obligatoriedad en base al documento del 6 de abril del 2020 que se ratificó el 5 de junio del 2020, solo es la obligatoriedad a médicos, cuidadores y pacientes. Pacientes porque pueden contagiar con el tos y el estornudo. Médicos porque están constantemente en ese contexto de alta contagiosidad, en donde dice alta contagiosidad o concentraciones masivas de personas, pues sí, ahí la mascarilla es necesario. Pero si no, no. Puede ser recomendable, puede ser beneficioso, pero esa posibilidad la introduce la OMS porque no podemos en medicina decir realmente que categóricamente es o no es, lógicamente, pero sabemos perfectamente que implantar medidas sociales de esta característica a nivel generalizado tenemos que sopesar el perjuicio y el beneficio. Y el 5 de junio del 2020 la OMS describe uno por uno los efectos dañinos de la utilización de mascarillas a nivel poblacional, en personas sanas, enfermedades respiratorias, alto riesgo de autocontaminación, proliferación de microorganismos, neumonías, infecciones de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, por el uso de mascarillas. Lo expone y lo pone la OMS. No solo lo dije yo, que ya lo empecé a decir desde el primer momento en mayo en donde se habló de la obligatoriedad de las mascarillas. La OMS en el 5 de junio del 2020 así lo ratifica y ratifica que no existe evidencia científica que avale el enmascaramiento universal de la población sana en relación a mascarillas. Pero entonces, con haber confinado solo a los que tenían síntomas,
Por supuesto. Yo ya lo dije en mi primer audio del 15 de marzo del 2020. ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? ¿Lo analizaron? Saquen sus propias conclusiones. Soy Luis Marigliano, periodista, y me sumo a aquellos que pugnan por encontrar la verdad. Hasta el próximo programa.